Paco Pérez Bes es ante todo amigo de este programa. En varias ocasiones nos ha acompañado, hoy lo vuelve a hacer para hablarnos de esta NIS 2. Paco es socio de Derecho Digital en Arcostec y es profesor de Derecho de la Ciberseguridad en la Universidad Francisco de Vitoria. Fue secretario general de INCIBE y él nos va a poner al corriente sobre el momento que vivimos y sobre todo la trascendencia de esa NIS 2. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de compartir un ratito con vosotros. Siempre es un gusto escucharte. Hoy, en otras ocasiones, has venido en tu faceta de escritor de libros infantiles. Sí. Bueno, hoy experto en Derecho, como es habitual también, y un poco que nos sitúes, porque yo he hablado de una fecha, Mónica también hacía referencia a ella, 17 de octubre, venimos muchos meses hablando de la NIS 2, pero ha llegado el momento. Tampoco ha habido mucho fuego de artificio, supongo que porque estábamos preparados para ello. ¿Qué momento estamos, Paco? Bueno, pues lo apuntabais bien, ¿no? La directiva que tiene fecha de diciembre de 2022, pues se dio un par de años para transponerla en todos los Estados miembros de la Unión Europea y efectivamente pues hay algunos poquitos que han estado haciendo ya sus deberes, pero España pues no ha sido capaz de hacerlo y ahora mismo pues estamos un poco pues bueno, esperando a ver si el gobierno pues logra lanzar este borrador que todavía ni existe o por lo menos el sector no dispone de él. Y a partir de aquí, pues que se inicien los trámites legislativos correspondientes para poder convertir esta directiva pues en un real decreto ley que nos dé seguridad y que por lo menos adapte todas esas obligaciones, esos requerimientos que establece la directiva y los adapte, como bien decía Mónica, al ordenamiento jurídico español, de manera que ya tengamos nuestra propia ley española de ciberseguridad y que podamos trabajar pues tranquilamente e intentando adecuar nuestras compañías a estas nuevas obligaciones que puedan surgir. Le hago una nueva pregunta a Paco y os dejo Pablo o Mónica. Paco, ¿qué gestión de expectativas debemos hacernos con la NIS 2 pensando que cuando se adapte, se cree esa norma, las empresas empiecen a adaptarlo? ¿Cuál es la expectativa real que debemos tener aquí en España con respecto a cómo va, digamos, a cambiar o a redefinirse el nuevo espectro de ciberseguridad? Bueno, la verdad es que siendo continuidad de la NIS 1 no debería cambiar sustancialmente las cosas, ¿no? Es verdad que se han ampliado algunos aspectos, por ejemplo, el ámbito de aplicación subjetivo es mucho más amplio que en directiva NIS 1. Ahora estamos hablando de entidades esenciales, es decir, las que desarrollan un servicio esencial, y entidades importantes que pueden ser por tamaño o bien por sector de actividad. Eso, lógicamente, amplía muchísimo el espectro de entidades que van a tener que cumplir directiva NIS 2. Y luego, por otra parte, pues el intercambio de información sobre los incidentes que se hayan producido va a ser un elemento también muy relevante, de manera que las empresas tienen que estar preparadas para ello. La implementación de medidas, de lo que son las medidas técnicas y organizativas, ¿no?, que ya viene regulado en la directiva NIS 1 y en la normativa español, eso en cierta manera no cambia demasiado. Es decir, al final las obligaciones para estas entidades son básicamente las de implementar medidas preventivas y reactivas que permitan evitar incidentes de ciberseguridad y, en caso de que se produzcan, poderlos gestionar adecuadamente, mitigando el riesgo. Pero sí que destacaría un elemento que personalmente me parece muy relevante. En primer lugar, el papel preponderante del CERT o del CSIRT, ¿no?, que se le ha dado una entidad específica dentro de la directiva y que ya se le da galones, sin que en muchas ocasiones pues bueno, tenga una entidad jurídica propia. Y lo que sí que yo creo que es especialmente destacable para las empresas, que a lo mejor no estaba recogido expresamente en directiva NIS, sabíamos que era aplicable, pero no estaba negro sobre blanco, es la responsabilidad del órgano de gobierno de la compañía, ¿no? O sea, como los consejeros y directivos asumen una responsabilidad directa por los incidentes de seguridad que se hayan producido en su empresa debido a su negligencia, es decir, que no hayan adoptado las medidas o las decisiones adecuadas para que ese incidente no se haya producido. Y, consecuentemente, el elevar ese nivel de responsabilidad a las capas directivas lo que va a hacer es que muchas compañías se tomen esto mucho más en serio y, a partir de aquí, que la implementación de estas obligaciones pues sean más eficaces o por lo menos sean más reales, ¿no? Eso vamos a ver cómo evoluciona. Pablo. Pues quería aprovechar precisamente, ya que Paco yo creo que ha dado uno de los puntos clave de esta ley, que es la responsabilidad del Consejo de Administración. ¿En qué punto, o en qué tipo de responsabilidades puede caer el Consejo de Administración de no haber sido lo debidamente diligente con las medidas de seguridad de una empresa?
Pues mira, aquí con carácter previo añadiría un elemento que también establece la directiva, que es la obligación de formar a estos directivos. Es decir, para poder tomar decisiones adecuadas, sabemos que tienen que estar formados, pero esto no lo exigía una norma. Ahora con la directiva NIS 2 sí se les obliga a superar una especie de unos planes formativos donde les permitan identificar riesgos y gestionarlos. Y esto es una novedad porque, como sabéis, no todos los consejos de administración tienen especialistas en materia de ciberseguridad. Y eso, pues bueno, al final dificulta en cierta manera la toma de decisiones, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, Pablo, al final, los que nos movemos en el ámbito jurídico, sabemos que la responsabilidad de los administradores puede ser por dos cosas dentro de la organización, ¿no? Por no cumplir el deber de lealtad, es decir, no ser leales con la compañía y poner mis intereses personales por encima de los de la organización. Pero el segundo, que es el clave en todo esto, es el deber de diligencia. Es decir, si yo no actúo con la diligencia debida a la hora de tomar decisiones y de gestionar mi empresa, lo que en mercantil se denomina la diligencia de un ordenado empresario, y en derecho civil, que a lo mejor os suena, la diligencia de un buen padre de familia, cosa que también ha planteado ciertos conflictos, como te iba a decir, es una responsabilidad directa. Es una responsabilidad de la cual los administradores responden con su patrimonio personal. Entonces es un elemento muy serio, porque esas sanciones, si después los accionistas consideran que tú no has actuado de manera diligente y suficientemente adecuada, podrían repercutir o podrían demandarte por los daños que tu negligencia ha provocado en la organización y en terceros. Estamos hablando de una situación jurídicamente muy seria y extremadamente compleja. De hecho, por eso conoceréis también, y habréis hablado de ello seguro, están proliferando estos seguros, ¿no?, que ofrecen las compañías aseguradoras de protección de esas decisiones que adoptan los órganos de administración, ya que ahora mismo, pues como consecuencia de esas malas decisiones, pues pueden acabar respondiendo con su propio patrimonio, y eso es un elemento muy a tener en cuenta. Sin lugar a dudas. Mónica. Es interesantísimo, Paco, y desde luego que pues esta semana pasada alguno de los comentarios, ¿no?, que se escuchaban más en el sector es pues esa tardanza en esa transposición, que es cierto que básicamente aplica a todos los países, ¿no?, porque de los 27 eran solamente, creo que Bélgica, Croacia, Hungría y alguno más. ¿Cuáles crees que son las principales complicaciones para que no se lleve a cabo? Que entiendo que tiene mucha complejidad, pero sobre todo, ¿qué puede implicar la tardanza de la transposición para las empresas, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas obligaciones que les va a aplicar, porque claro, van a tener que aplicar todo esto, las medidas técnicas, esa responsabilidad, etcétera. Se les dará un plazo, ¿no?, para cumplir con esta norma. ¿Cómo suele funcionar? Pues ahora mismo ese plazo ha expirado, ¿no?, que eran 2 años de adaptación, donde si la directiva no se ha transpuesto, pues es directamente aplicable, pero volvemos un poco a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Las empresas que ya eran entidades esenciales con directiva NIS 1, esas medidas organizativas deberían estar ya implementadas. Las dificultades estarán en esas nuevas compañías que sean, por ejemplo, empresas importantes que puedan entrar dentro del ámbito de aplicación de esta nueva directiva o de esta nueva legislación nacional, y que lógicamente tendrán que revisar que todas sus medidas pues cumplan con esos niveles de exigencia que establece la directiva y que establece todas aquellas obligaciones adicionales que tienen que cumplir, pues sea una ISO, sea un esquema nacional de seguridad, etcétera, etcétera. Con respecto a la tardanza, yo os lo digo con cierta tristeza, porque yo sí fui testigo y tuve la fortuna de estar involucrado en la transposición de la directiva NIS 1, y ahí nos dimos cuenta de que España prácticamente transpuso la directiva antes de que saliera, ¿no? Estábamos en una fase de madurez absoluta, de liderazgo en Europa, habíamos colaborado directamente en la redacción de la propia directiva, y eso nos permitió transponerla con semanas prácticamente desde que surgió en el diario oficial, se publicó en el diario oficial, ¿no? En cambio, en esta ocasión, no sé por qué, no hemos sido capaces no solo de transponerla tarde, sino de transponerla tardísimo. O sea, todavía no tenemos ni el borrador. Entonces, las empresas se encuentran en un escenario de inseguridad jurídica, porque aunque saben que tienen que cumplir esas obligaciones que son genéricas, como tú bien acabas de decir, Mónica, de cumplir con medidas técnicas y organizativas, pero eso qué significa, ¿no?, en mi organización, lógicamente ellos lo que necesitan es una ley española que les garantice o les dé un poco de seguridad a la hora de saber que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque claro, la directiva es una norma de mínimos, es una norma marco. Luego cada país puede implementar o exigir obligaciones adicionales y más gravosas que la que establece la directiva. Es decir, que al final, no teniendo la directiva transpuesta, sí que se nota en la economía nacional que hay cierto malestar, cierta inseguridad, hay gente que se está esperando para que salga la norma asumiendo unos riesgos de incumplimiento muy graves. Es decir, una situación indeseable de todas.
Oye, hay un papel, ¿no?, que apunta esta NIS 2, que es también el capítulo de las pymes, ¿no? En ese sentido, porque claro, has hablado de la experiencia de la NIS 1, de las grandes empresas, de la responsabilidad del directivo, de los consejos de administración, donde pues hay bastante buena cultura de ciberseguridad y de alguna forma, y luego hay coberturas, ¿no?, como has apuntado también, yo creo que es importante, ¿no? Pero el capítulo pymes, Paco, ¿cuál es la lectura que debemos hacer? ¿En qué sentido son los grandes desafíos que tienen pues la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país? Pues efectivamente, aquí hay un problema de recursos en primer lugar. Las pymes pues saben que tienen que cumplir muchísima normativa, cada vez más. La normativa de ciberseguridad pues no es que les quede lejos, pero sí que nunca se han sentido cercana a ella. Están trabajando con sistemas pues en ocasiones no demasiado seguros y ahora de repente por estar trabajando en un sector que desde el punto de vista objetivo pues pueda ser estratégico, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de transporte, de logística, de espacios, es decir, entidades, sectores importantes, pues estas pymes ahora se encuentran que tienen que hacer una apuesta decidida y una inversión importante para poder implementar esas medidas técnicas y organizativas que les permitan adecuar la gestión al riesgo que tengan, ¿no? O sea, no tienen todas que hacer lo mismo. La dificultad está en hacer esa gestión, ese análisis previo de riesgos, conocer los riesgos cibernéticos que te pueden afectar y a partir de aquí ir implementando todas aquellas medidas que puedan ayudar a evitar, prevenir o mitigar ese riesgo, ¿no? Eso es tremendamente complejo, especialmente en una pyme donde están más centradas en poder sobrevivir y llevar el negocio que en establecer este tipo de sistemas de gestión, ¿no? Pero sin embargo ahora pues se convierte en una obligación y lo que van a tener que hacer, pues eso, si no lo pueden hacer internamente, van a tener que buscar asesoramiento externo que les orienten, que les guíen, que les provean de esta tecnología y sobre todo que les ayuden a diseñar una gobernanza interna para poder gestionar esto de la mejor manera posible. Una cosa muy breve vinculada a esto, ¿crees que se va a dar un salto cualitativo importante? Es decir, al final siempre la norma pues te obliga a hacerlo, ¿no? Y cuando dijeron que había que hacer la declaración de la renta online, pues todo el mundo lo hizo finalmente, ¿no? Quiero decir, ¿esto crees que va a suponer un salto cualitativo en cuanto a cultura de ciberseguridad? Aunque nos cueste, aunque duela. Debería ser, yo creo que la letra con sangre entra, ¿no? Y en este caso, pues nos hemos tenido que ver abocados a una directiva como esta, donde incorpora, como decía al inicio, a muchas más compañías en función del sector de actividad en el que te muevas y, lógicamente, lo vas a tener que hacer sí o sí, porque si no lo haces, pues estás asumiendo un riesgo sancionador importante con independencia de la responsabilidad de los administradores, ¿no? Pero reputacionalmente y desde el punto de vista de compliance, que ahora está, como sabéis, muy de moda, pues lógicamente son unos riesgos cuya asunción pues llevan aparejadas grandes sanciones cada vez más altas, más relevantes para la compañía, para sus directivos, para sus proveedores. Al final, uno de los grandes retos que trae consigo esta directiva, que ya lo hemos visto en otras normas, es en la obligación de controlar la ciberseguridad de tu cadena de suministro. Sí. Entonces, bien seas tú proveedor de otros, de manera que los clientes te van a exigir a ti el cumplimiento de esta directiva NIS 2, o bien tú exigiendo a tus propios proveedores el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad. Esto sí que va a extender claramente la cultura de ciberseguridad en todo el sector empresarial y en toda la economía nacional, porque va a ser muy difícil librarte, es decir, o te pillan porque eres cliente o te pillan como proveedor, ¿no? Y eso muchas empresas lo están empezando a sufrir porque grandes clientes, grandes empresas con las que trabajan, pues les obligan a un alto nivel de ciberseguridad cuando ellas pues son empresas, como decías tú, pequeñas o medianas, que no tenían esta cultura o esta tradición de ciberseguridad y lógicamente de repente se encuentran que o bien se adaptan o bien no pueden trabajar con esos clientes, con lo cual la elección es clara. Venga, nos quedan, Pablo, Mónica, un par de preguntas para Paco antes de que se nos marche, que tiene su agenda. Y Paco, Pablo, venga, adelante. Yo quería preguntarle, porque hemos estado hablando de empresas críticas, de empresas que estaban dentro de la NIS 1, etcétera. La NIS 2, ¿a qué tipo de empresas les afecta? ¿A qué tipo de sectores o qué tipo de negocios les afecta? Lo digo porque es importante, porque me encuentro a veces casos de clientes o de empresas que no tienen muy claro si están afectados o no por este tipo de normativa. Sí, a veces en ocasiones ocurre. A ver, yo antes querría también señalar una cosa de la que nunca nadie habla,
Es decir, también está pendiente de transposición la directiva de resiliencia de las entidades críticas, que es un tema que también está ahí pendiente y que no nos hemos olvidado de ella, que también está pendiente de transposición, pero bueno, eso lo podemos abordar en otro programa. Pero yendo a tu pregunta, lo que hace la directiva es establecer 2 anexos, no diferenciar, como decía, ¿no?, entre entidades esenciales y entidades importantes. Entonces, lo que pone son una serie de 2 anexos en los cuales si tu empresa forma parte de alguno de ellos, pues sí que queda sujeto al cumplimiento de esta directiva, de esta normativa, siempre y cuando sea más que una pyme, ¿no? Las micropymes, por ejemplo, aquí quedan excluidas, ¿vale? Hay que analizarlo eso caso por caso y en ocasiones existen dudas, ¿no? Pero yo lo primero que haría sería, siendo una pyme, me iría a ese anexo. Si mi actividad forma parte o está dentro del listado de esos anexos, en principio deberías tener que cumplir con la directiva NIS2. Pero, como insisto, esto es derecho, las cosas no son blancas ni negras, sino que tenemos que ir analizando individualmente en ocasiones el ámbito de aplicación de esa norma, ¿no? Yo recomendaría empezar por ese informe de aplicabilidad para saber si yo entro dentro del ámbito de aplicación de la normativa, y si fuera que sí, pues empezaría a trabajar ya en ese proceso de adecuación, pues que me puede llevar pues unos meses o un tiempo considerable. Y si es que no, pues también prepararme, porque de cara a futuro seguro que en algún momento o bien me lo exigen mis clientes, como decía anteriormente, o bien en una futura norma pues pueden acabar incluyéndome en las obligaciones de cumplir con la ciberseguridad. Mónica, la última pregunta para Paco. Fantástico. Pues Paco, hablabas lógicamente de ir asesorándose, si no lo han hecho ya, las empresas que tengan que cumplirlo o las que no estén seguras para saber si es de aplicabilidad para ellas, ¿no? ¿Cómo deben hacerlo? Porque lógicamente recomiendas que lo vayan haciendo cuanto antes. ¿Hay alguna certificación que tienen que pasar? Es decir, ¿se les da algún certificado de estás cumpliendo NIS2 o es un listado de checks que tienen que cumplir? Sí, no, pues ni una ni otra. En este caso te dicen que tienes que cumplir un objetivo, pero que el trayecto lo tienes que hacer tú, ¿no? Decidiendo qué medidas adecuadas y suficientes son, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo. Entonces, por eso es tan importante el analizar tu compañía internamente y no poder compararte con otras. Es decir, lo que haga mi competidor no tiene por qué aplicarme a mí, ¿no? Y esto dificulta bastante ese entendimiento y esa gestión, ¿no? Para eso sí que existen herramientas que nos ayudan mucho a certificar esos procesos. Por ejemplo, hay ISOs, ¿no?, de la 27001, la 27701 o el Esquema Nacional de Seguridad, que si superamos esa fase de auditoría, esa revisión de procesos, lógicamente elevan nuestro nivel de cumplimiento de NIS2 sustancialmente. De hecho, el Centro Criptológico Nacional, el otro día comentaba, que si tú consigues el esquema nacional, la certificación del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, eso equipararía al cumplimiento de la directiva NIS2, ¿no? Pero claro, obtener un certificado del Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto pues es muy complejo, lleva mucho tiempo, tienes que poner a tono todos tus procesos internos y eso requiere pues una dedicación bastante importante, ¿no? Y perdona que me he olvidado de contestar a Pablo, que me preguntaba por el listado de anexos. Los sectores básicamente son los que nos podemos imaginar. No estamos hablando de energía, estamos hablando de sanidad, estamos hablando del sector financiero, del sector espacio, de logística, distribución, es decir, todos aquellos sectores sobre los cuales se construyen los servicios esenciales que nosotros manejamos, ¿no?, en nuestro día a día. De manera que el impacto que pudiera sufrir alguna de estas entidades provocaría unos daños muy relevantes en lo que es el entorno social, ¿no? Por eso aquí el legislador europeo lo que quiere es proteger estas empresas que tienen este papel protagonista en estos servicios esenciales, o bien por tamaño o bien por sector, y a partir de aquí exigirles ese alto nivel de ciberseguridad, porque si no lo que estamos haciendo es convertirnos en un país vulnerable, ¿no? Son empresas que tienen mucha exposición y si no están suficientemente protegidas nos estamos convirtiendo en un objetivo fácil para los ciberdelincuentes y ciberatacantes. Bueno, pues da para mucho, se seguirá hablando sin lugar a dudas de esta NIS2 a medida que la vayamos viendo adaptada a nuestra normativa y sobre todo a la realidad de las empresas. Volveremos a llamar a Paco Pérez Bes para que nos explique, bueno, pues cómo poder hacerlo y cómo las empresas deben subirse no solo a este carro legal, sino especialmente digital que supone la cobertura de la ciberseguridad en esos aspectos. Siempre es un placer escucharle, ya habéis visto que
el conocimiento es amplio. Hoy lo ha querido compartir con nosotros en este programa, en estos primeros momentos. Y como digo, cuando ya esté pues danzando entre nosotros esa NIS 2, le llamaremos para ver cómo está yendo la adaptación. Seguro que bien. No será fácil, como decía Paco, pero estoy seguro de que lo adaptamos con fuerza. Paco Pérez Bes, gracias como siempre. Aquí me tendréis. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.